integrantes: Cristian, Gamaliel, Yesenia, Janet y Armando. Teoría avanzada de la producción aplicando modelos matemáticos. Teoría de la producción analiza la forma en que el productor, dado el estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económicamente eficiente. Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo para resolver adecuadamente los problemas económicos fundamentales, pero independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos principios económicos universales que rigen el proceso productivo. Principios que la regulan. Ley de los rendimientos decrecientes. Describe las limitaciones al crecimiento de la producción cuando bajo determinadas técnicas de producción aplicamos cantidades variables de un factor o de una cantidad fija de los demás factores de la producción. Principio de la eficacia económica. La combinación más eficaz de los factores de producción será siempre aquella que les permita producir el más bajo costo posible por unidad. Existen dos situaciones bajo las cuales el empresario tiene necesariamente que desenvolverse teniendo en mente este concepto de eficacia económica. Cuando varían los factores y cuando está obligado a un monto fijo. Nivel óptimo de producción. Es aquella donde la empresa obtiene la máxima rentabilidad económica, teniendo en consideración que el precio del producto que coloca en el mercado está fijado por las fuerzas del mercado, es decir, por la interacción de la oferta y la demanda. ¿Qué son los costos? El coste es un concepto de la contabilidad que se refiere al valor del consumo de los recursos que han sido necesarios para poder producir productos o prestar servicios. Los cálculos de costes suelen hacerse con datos relativos a periodos que ya han sucedido, es decir, la valoración de los productos o servicios se hace considerando costes históricos o reales. Costos a corto plazo. En líneas generales decimos que son los costos a corto plazo aquellos que pueden modificarse en un periodo de pequeño tiempo. Por ejemplo, incrementar el número de trabajadores. Por otro lado, los costos a largo plazo representan modificaciones mayores como reestructurar sedes, mobiliario, maquinaria, entre otros. A continuación se te presentarán dos ejercicios acerca de costos a largo plazo. Vamos a hablar un poco más sobre los costos a largo plazo y dice que los costos a largo plazo, sus costos totales aumentarán si deciden incrementar las cantidades producidas, ya que a mayor producción los costos aumentarán. Sus costos medios experimentarán un comportamiento diferente de acuerdo con los niveles de producción que pretenda alcanzar la empresa. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo estos costos pueden ser graficados. La curva de costos totales a largo plazo, en sus siglas CTL, se obtiene suponiendo que la empresa tiene tiempo suficiente, dados unos procesos concretos de los factores, para ajustar la cantidad empleada de cada factor productivo de forma que alcance el costo de producción más bajo. A largo plazo no existen factores de producción fijos, por lo que la empresa puede variar la cantidad utilizada de todos los factores en respuesta a un cambio en la producción. ¿Qué son los costos variables a largo plazo? Son costos que van a depender del nivel de producción al que se enfrente una empresa. Por ejemplo, al tener que producir más, la empresa tendrá que contratar más personal y por lo tanto el costo de la mano de obra es un costo variable. Equilibrio del productor. El equilibrio del productor se alcanza cuando maximiza su producción para un desembolso total determinado, es decir, cuando alcanza la isocuanta más alta, lo cual ocurre cuando ésta es tangente al isocosto. Lo anterior es análogo al equilibrio del consumidor, cuando la curva de inferencia más alta es tangente a la línea de restricción presupuestal. Posteriormente tenemos una representación matemática en donde nos dice cuándo el productor alcanza el equilibrio. Lo anterior significa que el equilibrio, el producto marginal del último peso, peseta, dólar, etc., invertido en trabajo es igual al producto marginal del último peso invertido en capital. Lo mismo sería cierto para otros factores si la empresa tuviera más de dos factores de producción. Y aquí tenemos una representación gráfica de cómo es que se localiza cada punto del equilibrio de producción.